Muy bien, Fabián, Empiezo. buenos días. Nos- Vamos a comenzar con la oración de la mañana. Para esta primera parte nos va a ayudar Jocelyn. Muy bien, Jocelyn, te escuchamos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te escuchamos. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaba las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre lo siguieron. ¿También leo lo de abajo? Sí. No, no, gracias. Sí. Gracias, Bien. Jocelyn. Muy bien, ¿no? Muy bonito. Vamos a continuar con Mariana. Mariana va a hacer el segundo párrafo, el Sí, punto derecho. profe. Escuchamos con Mariana. Eh, en este primer lunes de Adviento celebramos la fiesta de Andrés Apóstol meditando el Evangelio de la primera llamada de Jesús. En verdad, todo empezó en Galilea con el anuncio que hace Jesús de la llegada del reino y la llamada a seguirle. Profe, no veo nada. Nada, te lo voy a tratar de enviar. Voy a ver si podemos. Ahora, Pero los seguidores tienen un primer reto. Convertirse es arrepentirse de una vida insensible, pecadora, despiadada, sin guía, es volverse a Dios, rompiendo para siempre con ese estilo de vida, es dejarse iluminar por la luz del Evangelio, es dejarse transformar por la gracia poderosa que trae el reino. La primera tarea de Adviento, volverse al Señor de corazón. gracias. Gracias, Mariana. Muy bien. Vamos a continuar con la oración. Ya esta parte sí está un poquito más grande. Muy bien. Vamos a continuar. Para esta parte nos va a ayudar a María Paz. María Paz, te escuchamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, muy bien. María Paz, muchas gracias. Ahora vamos a hacer, para terminar la oración a la Virgen, nos va a ayudar Víctor. Víctor, te escuchamos. Dios te salve María, María. llena eres de gracia, el Señor es contigo, Muy bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. bien. Bien. Entonces vamos a comenzar. Antes de pasarles eh, las diapositivas que tenemos de la clase en sí, de los ejercicios, ¿no? Bueno, ¿qué esperamos? ¿No? Lo que vamos a ver hoy día, vamos a la parte del flujo magnético. Eh, Esperamos poder explicar un poquito de qué trata esta parte del flujo, que es una magnitud escalar, ¿no? Una magnitud escalar, su concepto es bien básico. Su concepto es eh, cuantificar la cantidad de luz. Este imán pues, iba a producir corriente eléctrica a través de la espira. Eso lo habíamos visto, ¿no? Habíamos analizado eso, ¿no? Pero también habíamos visto que, bueno, acá tenemos el campo magnético. También lo hemos visto que un electroimán puede hacer lo mismo, ¿no? Podría hacer lo mismo. Podría hacer esa parte de producir y eh, encender el foquito, ¿no? Básicamente encender el foco. Cuando varía, ¿no? Cuando varía, en este caso, cuando varía su ángulo, cuando tiene una velocidad, hay mayor línea de inducción magnética. Recordemos que la inducción magnética, o sea, en el imán, la línea de inducción sale del polo norte y del sur y hay una mayor cantidad de líneas cuanto más cerca está en el polo, ¿no?
Y pues habíamos visto este ejemplo, ¿no? Este ejemplo de acá, en la cual pues nosotros observábamos que cuando pues había una variación en este caso del magnetismo, de la línea de inducción magnética, pues generaban corriente eléctrica, ¿no? Habíamos visto aplicaciones, estos son puntos que es lo que vamos a tratar hoy día con la parte de Faraday. Bien, entonces vamos a estamos viendo que está variando el flujo magnético. Entonces, como varía el flujo magnético, produce esa corriente eléctrica que observamos en el foco, ¿no? Y ahí estamos viendo justamente la cantidad de inducción, cómo está variando, cómo varía el ángulo, cómo está variando la inducción magnética, ¿no? Tengo a Bianca Espinosa y a Camila también. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces ahí tendríamos la parte del simulador y hemos visto acá también qué es lo que pasa cuando tenemos, no hay movimiento, ¿no? Cuando hay caída de agua, lo que hace esa energía mecánica, pues mueve el imán, varía el imán, entonces cuando cambia el imán, varían las líneas de inducción, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo paramos acá. Ya, en este caso, si nosotros paramos y dibujamos la línea de inducción magnética, la línea de inducción magnética tiene esta forma, ¿correcto? Más o menos, y sabemos que va hacia el norte, ¿no? Y por acá, de acá salen y sabemos que esto van a llegar al sur. Esto da por acá, llega y va hasta el sur, ¿no? Sabemos que esa es la forma, ¿no? Igual esto, ¿no? Llega al sur. Entonces, cuando este varía, en este caso ya no vamos a tener de esa manera. Ahora va a estar en otra posición. Ahora estas líneas están por acá, están saliendo, entonces la línea de inducción magnética están variando. Y como varían también las cantidades que ingresan acá dentro del espiro. Entonces si varía la cantidad de líneas que ingresan dentro del espira, aumenten o disminuyen, produce corriente eléctrica. Ya tiene que variar la cantidad de líneas que ingresan al espiro. Si se logra eso, se prende el foco. Ese es el principio de Faraday. Faraday descubrió este fenómeno, esta relación entre la electricidad y el magnetismo. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a regresar a las diapositivas, ahora sí vamos con los ejercicios. Como dije, solamente son dos ecuaciones, no es nada complejo lo que vamos a ver ahora, súper sencillo. Bien, un poquito vamos a revisar lo que hemos visto en Michel Faraday, quién fue, ¿no? Descubrió el campo magnético, induce el corriente sobre un conductor, que hemos visto con la variación del flujo, el flujo magnético también lo define él, ¿correcto? Cuando hace girar una bobina, tenemos acá, ese es el vector que les había comentado, es el vector perpendicular a la superficie que se toma, ese vector, y este es el angulito que forma con la dimensión. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos acá una superficie, supongamos que esta es la superficie. A ver, lo rojo. Supongamos que esta es la superficie. ¿Ya? Esta es la superficie, y en esta superficie pues hay línea de inducción, ¿no? Vamos a poner acá la línea de inducción que sea de color verde. Por acá hay línea de inducción. Supongamos que esta forma tiene la línea de inducción. Vamos a ponerlo así. Esta es la línea de inducción que están atravesando la espina. Entonces, vamos a colocar acá una normal. Lo colocamos una normal. Y el angulito que está formando, este ángulo que está formando con esta línea de inducción que es el B, esta normal con la línea de inducción, viene a ser el ángulo que vamos a usar en la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? El flujo magnético que se presenta con phi, este flujo magnético es vacus. B en inducción por A, que es el área, por el coseno de ese ángulo que acabamos de ver. Coseno de θ. Esa es la ecuación que usamos. Esa es una. La otra es mucho más sencilla. La otra, que es producir corriente eléctrica, pues ustedes han visto que se prende un foquito, que sostiene voltaje. Ese voltaje o fuerza electromotriz, como le llaman algunos, ¿correcto? Es igual a esta diferencia de flujos. El triangulito significa restar, ¿correcto? Variación de flujos entre un intervalo de tiempo, diferencia de tiempos. Y esas son las dos ecuaciones que usamos, solo esas dos. Flujo magnético vacus y lo que es el voltaje o fuerza electromotriz, que es esa variación de flujo entre la variación de tiempo. Nada más. Con esas dos ecuaciones vamos a trabajar hoy. Son las únicas. Apúntenlo en algún lugar, si pudiesen colocarlo sería excelente, ¿ya? Para poder trabajar la PCB. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
¿Se entiende hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Solange, hasta aquí. No, profe, todo bien. Está bien. Ya. Ok, Mariana, hasta acá está claro, ¿se entiende? ¿Se deja entender? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar, porque ellos solamente son dos ecuaciones, nada más, no hay que asustarnos, es súper fácil. Profesor, y ese simbolito, ya bueno, eso es en el caso que usan, porque esto se usa también en la universidad, ¿no? Se ve con integrales, sumatorias de intervalos pequeños. Eso no lo vamos a usar. Solamente las dos que les he puesto son las que vamos a usar. Ahí está, justo, ¿no? Viene el flujo magnético vacus, ¿no? B por A por el coseno de teta. Puede haber varias espiras. Si hay varias espiras, multiplicamos por n nada más, por la cantidad de espiras que haya, ¿correcto? Y nos da la misma fórmula. Y acá estamos viendo cómo las líneas de inducción magnética ingresan a esta espira, ¿correcto? Y ahí tenemos la fuerza electromotriz que les había comentado, que era variación del flujo magnético de variación de tiempo. Se pone menos porque es sentido contrario. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. El sentido que tiene la corriente eléctrica lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora quiero que sepan solamente esas dos fórmulas. La del flujo magnético, que es vacus, y cómo se calcula el módulo de la fuerza electromotriz. La dirección lo vemos la próxima clase. Bien, entonces ahí tenemos justamente ese ejemplo. Ve lo mismo que hemos visto, cómo está variando la línea de inducción a través de la espira para producir la corriente eléctrica. Aquí tenemos varios pasamos Acá, por ejemplo, si pasamos el imán como hemos visto en el simulador, pues va a haber una corriente eléctrica. Pero también acá si variamos si el área lo hacemos más chiquito, pues habrá menos líneas de inducción, y si hay menos líneas de inducción también hay corriente eléctrica. Si aumentan o disminuyen las líneas, hay corriente eléctrica, si varían, ¿no? Entonces puedes acá mover este alambrecito acá, de este circuito, pues aumenta el área, si aumenta el área, pues habrá más líneas, y más líneas hay corriente eléctrica, ¿no? Esta resistencia es un poco, este R es un poquito, que se puede prender, ¿no? Y ahí tenemos nuevamente la parte de inducción, estamos viendo los ejemplos de inducción, y eso sería toda esta parte de la introducción, ¿no? La introducción del vacío, ¿no? Bien, vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. En este caso, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál de estos casos, en cuál de estos casos vamos a poder observar que no ocurre, prender el foquito, por ejemplo? A ver, en estos casos, ¿cuál de esos 5 casos ustedes me pueden decir que no se prende el foco? O sea, no hay una variación de flujo, ¿no? O en todo caso no hay flujo, también dicen, ¿no? Sí, pues no puede ser que no haya flujo. ¿En cuál ellos creen ustedes que no habrá este, este flujo magnético? No varía este flujo magnético. A ver, vamos a preguntar quién participó. Han participado varios en el día anterior por el chat, pero por el micro todavía ninguno. Pero vamos a pedir a un estudiante de repente que nos ayude con esta parte. Abril Madrid se encuentra y ingresó. Abril Madrid, ¿me escuchas? O si no, por el chat me contestas. Sí, profe. Ah, ya, sí me escuchan. Perfecto. Ya, de estos cinco alternativas, ¿cuál de ellas crees que no varía el flujo? En la primera observamos que se mueve un imán. Un imán se está moviendo de arriba hacia abajo. En el segundo caso vemos que hay un circuito eléctrico, que es una especie de una U, una C en realidad, una C, y vemos que un hambrecito se está moviendo, o sea que está aumentando el área. Ese es el tercer caso. El segundo vemos que está rotando, está girando la espira está dando vueltas, como el último que vimos en el simulador. ¿Ya? El D también, estamos viendo que la espira está dando vueltas. Y la E vemos que está estático. Entonces, de todos ellos, ¿podrías decirme cuál es el que no varía el flujo? ¿Cuáles esos casos que hemos observado que estamos en una diapositiva no varía el flujo de abril? La B. La B. ¿Cuál está de acá? ¿Está la B? ¿O te escucha mal de repente? ¿O el D? ¿O E? La B. La B de bueno. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es la B?
porque no varía, pues, no mueve. Acá esto está girando, ojo, ¿ah? Esto de acá que parece como una especie de flechita circular significa que eso está girando. Y si gira, las líneas que están acá, ¿tú qué dices? ¿Variarán o no variarán? Estas son las líneas de inducción. Acá salen, sabemos que del norte salen, No, sí, varía, ¿no? yo pensé que estaba yendo recto. Ya, muy bien. Entonces, esta descartada. A ver, ¿cuál sería? Otra opción, ¿cuál sería? La A, La A. En la A estamos observando que hay un imán que está bajando. Eso quiere decir que cuanto más se acerca la espira, van a ingresar más líneas, porque está cayendo. Estos que parecen rayitas acá atrás significa que eso está cayendo, que está yendo con una velocidad. Y si se está acercando más, habrá más líneas que antes no ingresaban y ahora sí van a ingresar. Entonces va a cambiar la cantidad de líneas. Si ya sabemos que el flujo es la cantidad de líneas que atraviesan la espira. Entonces, ¿será o no será? Esa es la respuesta. la E, La E. A ver, ¿y por qué la E? porque no tienen ni la cosita Claro, no hay una que velocidad, ¿no? Y si aún apareciera acá la velocidad, pues estos de alguna forma están unidos y no hay variación, ¿correcto? No hay variación, mantienen la misma distancia. Entonces no hay variación de líneas sobre la espiral, permanecen constantes. Y si permanece constante no se prende el foco, así de fácil, ¿no? O sea, no hay variación de foco. Muy bien, Abril, excelente. Muy bien. Así es, a la primera vez no la acertamos, pero la idea es seguir intentando. Eso está muy bien. ¿Ya? Vamos, te agradezco por tu esfuerzo, ¿no? Te agradezco por tu esfuerzo porque has seguido intentándolo. Porque me parece que eso debemos siempre hacerlo, ¿no? No decir no sé y ya, ¿no? Sino tratar de intentar, tratar de seguir intentando a ver cuál podría ser la alternativa solución. Muy bien, Marit, valoro tu esfuerzo, está muy bien. Vamos a ver ahora la segunda pregunta. Dame un favor, Abril, dame un número entre 1 y 36. 20. 20, vamos a ver, 20, 20, pero 20 no coincide con 20 de lista, ojo, ¿ah? A ver, vamos a ver. Luis Adriano se encuentra, Luis Adriano. A ver, creo que su micro estaba mal. Luis Adriano, ¿me escuchas? Ya. Luis Adriano. Sí, sí, estoy viendo tu chat, estoy viendo tu chat. A ver, Luis Adriano, vamos a ver, tenemos acá una espira que está en forma vertical con un foquito, ¿no? O sea, es un circuito, o sea, es un alambre con un foco, ¿ya? Pero hay líneas de inducción magnética, producidos probablemente por un imán. Entonces, tenemos acá ese caso y queremos ver si la espira se desplaza paralelamente al eje X. Está por acá la línea de inducción y por acá se está moviendo la espira. Queremos saber si habría, en todo caso, si el foquito se prende, lo que nos preguntan, ¿no? Si la espira es desplazada paralelamente al eje X, se prende el foco. ¿Se prende o no se prendería el foco? ¿Qué dices tú? A ver, no sé por qué, ¿no? Dice que sí se prende. ¿Por qué se prendería? ¿Está variando las líneas de inducción? ¿Varían? Ahí están entrando, por ejemplo, acá observamos que entran dos. Si seguimos moviéndolo en esa forma horizontal, en el eje X, ¿aumentarán las líneas? ¿O cuando se mueve vertical aumenta? ¿De qué forma aumenta la cantidad de líneas o disminuye la cantidad de líneas? Claro, tienen que variar. Entonces, si estamos viendo que solamente dos líneas en esta posición y lo vamos a mover a la derecha y siguen habiendo dos líneas, mira, acá seguimos hablando que hay dos líneas en esa posición, entonces, ¿ha variado el flujo? Y claro, no varía, ¿no? Y si no varía el flujo, entonces, Luis Adriano, ¿qué podemos decir? Si no varía el flujo, podemos decir que, claro, que es falso. Muy bien, muy excelente, Luis Adriano. Entonces vamos a continuar. Ya, muchas gracias. Voy a apuntar tu participación.
y dame un numerito, por favor, entre 1 y 20. ¿Ya? Rapidito nomás porque tengo poco tiempo. Un número entre 1 y 20. Ah, ya, por acá Víctor todavía no dio la respuesta. Sí, está bien, esa es la respuesta, Víctor. Vamos a ver por acá. Ya. A ver, Sebastián Sinsato ya ingresó todavía. Yo le llamé para eso y no estaba. A ver, Sebastián. Sí, que sí, profesor. A ver, Sebastián, te escuchamos. La alternativa, la proposición 2 y 3. Dice, si la espira rota... El 2. Sí, si la espira rota, o sea, gira. Rota significa que gira, ¿no? Gira respecto al eje Y, de esta manera está girando. El foco se enciende. ¿Verdadero o falso? O sea, está girando así. Está girando de esta manera. Está girando así. ¿Verdadero? Sería verdadero, correcto, ¿no? Porque la línea de inducción va a haber un punto que es cero, cuando sea, digamos, paralela al flujo, pues no va a haber nada, y cuando sea perpendicular van a entrar las dos exponenciales, esa nota que observamos. Entonces va a ir variando el flujo. Si variación del flujo, hay corriente. Esta de acá no se había dicho que era falso, esta de acá es verdadera. Ya, y la última dice, si el módulo de inducción magnética varía, el foco se mantiene apagado. O sea, si la inducción magnética, el B, aumenta o disminuye. Si sabemos que si aumenta la inducción magnética, hay líneas más pegaditas. Y si disminuye la inducción magnética, las líneas de inducción se separan. ¿No? Si disminuye la inducción magnética. Entonces nos dice... ¿Falso? Falso, ¿no? Si la inducción magnética varía, el foco, o sea, si varía, pues tiene que prenderse, ¿no? Falso. Tendríamos entonces falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Ya está. Perfecto, gracias. ¿Y Sebastián? Vamos a continuar. Muy bien, Jessica Valdés también ha participado por el chat. Ya está. Vamos a continuar. Siempre el porqué, ¿eh? Si van a escribir por el chat, también el porqué, por favor. Vamos por el ejercicio número 3. Tenemos acá, se muestra, es una espira rectangular de lado 5 y 4 centímetros, que está fija horizontalmente en la región donde se ha establecido un campo magnético homogéneo de inducción igual a 8 militeslas, tal como se muestra en el gráfico. Determine el flujo magnético saliente. ¿Qué se refiere con saliente? Esa espira tiene dos caras. Tiene una cara que está a la izquierda, o sea, la parte del área a la izquierda y la derecha. Cuando se refiere a saliente, ¿a cuál de esas dos se está refiriendo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿con qué relación matemática puedo calcularlo? ¿Con qué modelo? ¿Ya? A ver, Sebastián, número entre 1 y 20. Rapidito, por favor, para poder sacarlo acá. Entre 1 y 10 nomás, ya, para que sea por ti. 8. 4, a ver, ¿dónde te has quedado? Vamos a poner, a ver, 1, 2, 3, 4. A ver, Jessica Valdés. Profesor. Jessica, ¿a qué se refiere con saliente? ¿A qué se refiere con saliente? ¿A cuál cara? ¿A esta que está mirando a la derecha? ¿A esta de acá? Vamos a ponerle A. ¿O a esta que estaría detrás que no lo observamos? Y le podía poner S, ya le voy a poner S. ¿Cuál de esas dos áreas crees que sea la que se refiere con saliente? Porque estamos hablando del flujo magnético saliente. ¿Por dónde salen las flechitas? ¿Por dónde salen las flechitas? ¿Te das cuenta? Eso es que saliente. La A. El A. Muy bien, el A. Entonces, se refiere a esta área, no la área de atrás, sino a esta área. Ahora, ¿cuál es la fórmula matemática, la relación matemática, el modelo matemático que podemos usar para poder hallarlo? ¿Cuál es la formulita? Entonces lo conoce como fórmula. La de FA, creo que era FA. A ver, este de acá es flujo, que es una phi, ¿ya? Este es igual a A por... Ah, muy bien. Y acá. De una marca, de una empresa de cerveza, por ahí para jugar. ¿P? B, claro, ahí va B. ¿Qué más? Y ahí va la función trigonométrica. Coseno. Coseno.
correcto, coseno del ángulo. Puedes poner de alfa, beta, lo que tú desees. Pero sabes que el vector unitario, en este caso como estamos viendo, va perpendicular, ¿no? Y nos dan ya el ángulo, ¿no? Ese angulito nos dan de datos. El angulito es 60 grados, ya nos dan el ángulo. Muy bien, muy bien. Ahora, para terminar esto, esta parte, Jessica, nos ayuda por favor ya para terminarlo, poquito a poquito. Vamos a reemplazar. Ya nos dicen acá que vale 80 militeslas. Vamos a poner entonces acá 80. 80 militeslas, 80 por 10 a la menos 3. 80 militeslas, 80 por 10 a la menos 3. Eso multiplicado por el área que es 5 centímetros. O sea, uno de los lados es un rectángulo, es producto de los lados. 4 por 10. Y el último, el coseno es... ¿Cuánto es el coseno de 60, Jessica? Coseno de 60. ¿Cuánto es? Un medio. Un medio, correcto. Un medio. Entonces acá le vamos a agregar que es, como dice Mili, es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. El centímetros es 10 a la menos 2. Acá también 10 a la menos 2. Y este es el flujo magnético. Multiplicamos y se acabó. A ver, 4 por 5, 20, ¿no? 20 por 8, 160, ¿correcto? 160, acá hay un cerito, le agregamos ese cerito, ¿ya? Le sacamos la mitad porque es un medio, entonces mejor de una vez le ponemos 800, ya le ponemos 800, y tenemos acá 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2, o sea sería 10 a la menos 4, 5, 6, 7, ¿no? 10 a la menos 7. Habíamos visto en notación científica ya hace buen tiempo el año pasado que si tú desplazabas la forma decimal una cifra hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces el exponente aumentaba en 1. Esto es Weber, ojo, la unidad de flujo magnético es el Weber. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí vamos a observar que ese flujo magnético ya sería no 800 sino 80. 80 por 10 a la menos 6, porque menos 7 más 1 es menos 6. ¿Y por qué le dejo menos 6? Porque este menos 6 es un submúltiplo del SI. A ver, Jessica, ya para terminar, este pedacito más falta. ¿Cuál vendría a ser ese múltiplo del SI? ¿Te acuerdas? 10 a la menos 6. ¿Qué cosa era? Jessica, 10 a la menos 6. La U. Correcto, la U, ya que parece una alternativa, ¿no? Se llama micro. Muy bien, micro Weber. Excelente. Entonces acá tendríamos que es 80 micro Weber. Muy bien, Jessica. Excelente, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahí tendríamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Vamos a ver los chats que vamos a contestar por el chat también. A ver. Muy bien, por acá Víctor Tobar, Mónica Plasencia, Víctor Tobar, Mónica Plasencia. Ya. Ah, el 1 medio sale del coseno, Luis Adriano. El 1 medio, como es Bacus, y acá tenemos el ángulo de 60 grados, el coseno de 60 grados es 1 medio, ¿no? El coseno de 60 es 1 medio. Cuando tienes tu triángulo rectángulo, cuando tienes acá un triángulo rectángulo, ya recordemos el triángulo rectángulo notable de 30 y 60, si este de acá es 30 y este de acá es 60, este tenemos que este vale K, este vale 2K, este vale K raíz de 3, ¿no? Entonces acá, por Pitágoras, ¿no? Entonces K entre 2K te sale 1 medio, coseno de 60 1 medio. El 10 no, el 10 aparece por este valor de acá, le puse 10 por esto. Centi es 10 a la menos 2. 5 puede ser menos 2, 4 menos 2, que es este producto me da el área. El área de un rectángulo se calcula como el producto de sus lados. Entonces, uno de los lados mide 5 centímetros y el otro mide 4 centímetros.
Se multiplican ambos y te da el área. ¿Ya? De ahí sale. Y la inducción magnética te da acá el valor, bueno, 80 militercios. Solamente está reemplazando. ¿Está bien, Luis Adriano? No sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Está bien hasta ahí? Ya. Entonces pasamos al próximo ejercicio. Bien, este último. El flujo magnético total, el flujo magnético del todo el sólido, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me puede decir cuánto es el flujo magnético total? Vamos a preguntar. En el video también lo hemos visto y creo que estuvo claro. Vamos a poner Camila Valiente. A ver, Camila. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Camilita, cuando vimos el video, bueno, ya por criterio nada más, ¿cómo crees que sea el flujo magnético total? Porque hay una parte que ingresa en este caso al cono, ingresa una parte y hay una parte que sale. O sea, hay dos puntos de análisis del área. ¿Cuánto será el flujo magnético total? ¿Cuánto crees que sea? Si recordamos, 4. a ver, está cerca lo que te va a salir, ¿ah? Pero si recordamos acá, este angulito, ya, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? A ver, acá, mira, el ángulo entre este y mira, entre este que está yendo hacia abajo y el de arriba, es un ángulo llano, ¿correcto? Entonces, si es un ángulo llano, si estamos hablando de 180 grados, ¿cuánto es el coseno de 180? El coseno de 180, ¿te acuerdas cuánto vale este coseno? Ese No, coseno profe. es Negativo. negativo, ¿no? Y si analizamos al que está saliendo por acá, porque su vector unitario en este caso de la superficie sería hacia abajo, sería un ángulo de 0, ¿no? De 0, porque los dos están yendo paralelos, los dos están en la misma dirección, mismo sentido, 0. Entonces el coseno acá pues sería el coseno igual, en este caso de 0, saldría 1 positivo. La suma de los flujos magnéticos de la cara superior, vamos a ponerle que este sea 1 y este sea 2, ¿no? De la cara superior y la cara inferior, el flujo magnético de 1 más el flujo magnético de 2, ¿ya? Cuando es un sólido, cuando entra y sale, siempre 0, ¿ya? Siempre 0. Entonces, ¿para qué me sirve eso, profesor? Saber que siempre es 0. Porque a veces hay geometrías, hay áreas que son un poco difíciles de calcular. Por ejemplo, del cono, la parte inferior, ¿qué cosa es? A ver, acuérdate un cono de helado. La parte inferior, ¿qué cosa es? ¿Qué se forma en la parte inferior? Un círculo. Un círculo. Perfecto. Y eso es fácil de calcular. El área de un círculo es súper fácil de calcular. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio. Un cuadrado. Al cuadrado. Ya está. Facilito. Entonces, el de arriba es el que nos interesa porque nos dice el entrante. Este te piden calcular. Este no sabemos cuánto vale. Pero el de abajo es un círculo. Entonces, podemos calcular el área de arriba, o sea, el flujo magnético de arriba, sin necesidad de calcular el flujo magnético de abajo. Simplemente por esta propiedad, podemos decir que es el negativo del flujo magnético de 2. Y como me acabas de decir, el área, sabemos que este es Bacus, ¿no? Bacus. El ángulo acá de salida es 0, entonces acá le ponemos 0 grados, y esto vale 1 positivo. 1 positivo. La inducción magnética nos dice que vale 1 Tesla, así que es facilito, le ponemos 1. El área, el que me acabas de indicar, pi r cuadrado, el radio dice que vale 2 al cuadrado, pero recordemos que va un negativo adelante porque la suma de los dos flujos es igual a 0, ¿no? Nos pide el flujo de arriba, pero estamos calculando el flujo de abajo. O sea que como el otro, la suma es 0, el otro es el negativo, lo contrario, ¿no? Entonces acá tendríamos que ponerle un menos, y esto nos saldría menos 2 al cuadrado sería 4, ¿no? Menos 4pi Weber. De esa manera tendríamos nosotros, en este caso, la respuesta. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá, Camila? ¿Está bien, Camilita, hasta acá? ¿O tienes alguna pregunta o alguna duda? No, profe, está bien. Perfecto. Entonces, de esa manera sería, ¿no? Eso recordar un poquito. Aquí ahorita acá, ya he puesto los mitad, empezando. Ya. Bien, vamos a este último. Vamos a lo rápido, esta parte no hay mucho cálculo. Si acá es
formamos un triangulito, vamos a formar acá un triangulito. Vamos a formar acá un triangulito. Si acá es un triangulito, esto de acá me diría cuánto, esto mide 2 y acá entre 7 y 3 mide 4. O sea, la relación es de 1 a 2, es el doble. Si nosotros queremos para un tiempo que nos piden, que nos están pidiendo para un tiempo de 10 segundos, ¿correcto? Acá sería 10. Todo esto mediría 10, ¿correcto? Y si esto mide 10, la altura es el doble. Esto debería ser 20. Entonces, si proyectamos acá 20, todo esto de acá mide 20, pero ha comenzado con 3, esto sería 23. ¿Correcto? Entonces, si queremos saber cuánto es la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje, porque nos piden fuerza electromotriz, ¿no? Determine la fuerza electromotriz inducida. Esta fuerza electromotriz o voltaje va a ser la variación de flujo entre variación de tiempo negativo, ¿no? Que es el sentido contrario. Ya, ¿cuánto varía el flujo? Bueno, el flujo final es 23 y el flujo inicial a los 2 segundos, porque te piden de 2 a 10 segundos, es 7. Sobre el tiempo que sería 10 menos 2, que es la variación de tiempo. ¿Cuánto sale eso? Arriba nos sale 16, abajo nos sale 8, sale 2. Profesor, no hay alternativa, está mal. Nos dice que son 100 espiras. Se multiplica esto por 100. Se multiplica esto por 100. Entonces multiplicamos esto por 100 y se acabó. Esa sería la respuesta. ¿Cuánto es 100 por 2? Nos daría 100 por 2, 200, ¿no? 200 volts. Correcto. Esa es la respuesta. Bien, chicos, ingresen por favor a Paideia. Ya pueden dar la evaluación. Ya debe estar habilitado. Ingresen por favor. Son 9 y 2. Muy bien, muy bien. Voy a apuntar acá los que han intervenido. Tenemos acá a Bianca Espinosa. Única presencia. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? Ya, entonces ingresen por favor a Paideia. Voy a tomar asistencia. Claudio, estás en falta porque mira, recién estás ingresando. Ya, en todo caso, te voy a poner ahí que te hace la parte de la relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y para ello, vamos a ver, no les he puesto todavía, le he puesto en una sección, pero ahora voy a ponerle a ustedes también dentro de poco. Voy a compartir, mm, vamos a ver primero un poco de la historia. Quiero que en la otra sección me quedé en ver la historia y no les mostré la historia. Quiero que ustedes vean, aunque es un pedacito, la historia de este científico que de verdad es muy, muy importante. Si pueden ustedes también verlo en YouTube, bueno, yo lo encontré en Facebook, pero si ustedes lo encuentran en YouTube, hacerlo completo, como digo, está en YouTube también debe estar, si lo buscamos bien lo encontramos, y trata un poquito su vida, ¿no? Y cómo es que ha recorrido hasta poder encontrar esta relación, y qué trascendencia tiene. Todos los artefactos eléctricos, como la mencioné ya de la clase pasada, pues funcionan gracias a este principio. Antes se usaba solamente las pilas, las baterías, y esa era la única fuente de corriente eléctrica. Gracias a él, pues ya sabemos que podemos convertir la energía eléctrica a partir de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la caída de agua, ¿no? De las hidroeléctricas y otras, energía eólica, entre otras, ¿no? Que se pueden convertir en energía eléctrica. Gracias a ese pequeño instante en el que él se dio cuenta de producir el primer motor eléctrico, ¿no? Bien, vamos entonces a los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos, no? El día de hoy, pues, argumentar con método científico, lo que hemos visto en el video, creo que podemos hacer un poquito acerca de flujos magnéticos, de radiación tecnológica. El flujo magnético es la cantidad, eso lo vamos a ver acá, vamos a detallar un poquito más esto, es lo que queremos lograr, ¿no? Determinar qué es el flujo magnético. Su utilización tecnológica creo que ya lo hemos visto, ¿no? Creo que en el video está bien claro, pero qué cosa es lo vamos a ver ahora. Interpretar la ley que tenemos en este caso de Faraday. ¿Ya? De Lenz también, eso vamos a ver en la próxima clase, un poco. Y vamos a ver Faraday. Hoy vamos a ver Faraday. ¿Ya? Determinando la fuerza electromotriz, ¿no? La evolución del día. Lo vamos a ver. Bien, vamos un ratito a este experimento que es parecido a lo que hemos usado la última vez, que me voy a poner la última vez. Logran verlo, ¿no?
¿Sí? ¿Se logra ver? Es parecido al que hicimos la clase pasada. ¿Logran verlo? ¿Sí? Sí. Ya, esas son las líneas de inducción. Ya sabemos que las líneas salen del norte y van hacia el sur. Entonces, cuando nosotros pasamos esto a través de la espira es ese alambre enrollado, es esta espira, ¿ya? Observamos que qué pasa con el foco. El foco comienza a encenderse, ¿no? Se enciende el foquito debido a este movimiento que tenemos de la espira, ¿no? ¿Por qué? Porque estas líneas de inducción están ingresando mayor cantidad. Entonces, Faraday estableció una relación acá que viene a ser el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético. Este flujo magnético, ¿qué cosa es? El flujo magnético es la cantidad de líneas, la cantidad de flechitas que atraviesan la espira. Es una magnitud escalar, nada más. Esa es la definición simple. Cantidad de líneas de inducción que atraviesan la espira. Ahora, ¿cómo se calcula? Es lo que vamos a ver. ¿Qué fórmula matemática hay? Para calcular la inducción magnética, esta depende del área de esta espira. Si esta espira es rectangular, circular, bueno, la forma no es relevante. Es una figura cerrada, pero tiene un área. Cuando el área sea más grande, cuando el área sea de mayor tamaño, ¿ya? Cuando el área sea mucho más grande, pues mayor será el valor que va a tener este flujo magnético. Entonces vamos a calcularlo acá como el área, vamos a ponerlo acá como el área, ¿listo? Vamos a borrar esto, voy a colocarlo un poco más hacia la izquierda, ahí está. Bien, entonces acá el flujo magnético lo vamos a determinar que phi, la de perfecto griego, es igual al área. Necesitamos un área. Pero también depende de la inducción. La inducción, el valor de B, si aumentan los teslas, aumenta la inducción, aumenta la cantidad de líneas que atraviesan la espira. ¿Por qué? Porque se comienzan a pegar las líneas se ponen más pegaditas. Entonces, en vez de ingresar acá 4 como está ingresando, puede ingresar 6, ¿correcto? Eso puede aumentar. Entonces, depende de qué? Depende de la inducción, ¿correcto? Y depende del coseno del ángulo, coseno de teta, en este caso vamos a ver. ¿Ya? Eso depende también de la superficie que ahora vamos a ver. Ahora, ¿por qué se prende el foquito? Esa es la segunda regla que vamos a ver. Este es el flujo magnético y la segunda es la energía electromotriz que nosotros lo hemos conocido como voltaje. Ese voltaje hace que se prenda el foco. Faraday encontró la relación que había entre la corriente, o él encontró la relación entre la corriente y el campo magnético. O sea, cómo la agujita se movía. Ustedes vieron el video, ¿no? Cómo la agujita se movía cuando pasaba corriendo. Faraday encontró el proceso inverso. Cómo a partir del magnetismo produzco corriente eléctrica. Lo inverso. Entonces, él con el cambio del flujo magnético se dio cuenta de que había una producción, o sea, de corriente eléctrica y por lo tanto se prende el foco, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Bueno, el valor absoluto, lo vamos a poner como valor absoluto, de la variación de flujo, la diferencia de flujo en el tiempo. Así es simple. Y si hay más espiras, o sea, más vueltas, acá hay 3 espiras, por ejemplo, porque hay 4 espiras, porque hay 4 vueltas. Acá iría un 4 y acá iría un 4. Si son n espiras, pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser varias espiras, se le pone adelante el número n, una cantidad de n de espiras que es lo que estamos utilizando. Estas dos ecuaciones que están acá son las dos que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Esas dos son las únicas. ¿Ya? Si eso lo tenemos claro, pues los ejercicios van a estar súper sencillos. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? A ver, retroalimentación. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es el flujo magnético? La definición simple de flujo magnético es el número de... A ver, ¿quién recuerda? Flujo magnético es una Cantidad magnitud... de líneas de inducción. Muy bien, la cantidad de líneas que pasan, la cantidad de líneas de inducción, ¿no? Y es una magnitud escalar. Muy bien, apellido por favor. Quintana. Ahí está. Perfecto. Pues ahí tenemos la definición, ¿no? Que es uno de los propósitos que quería que hoy día lo entendiéramos. Quería pasar esto también, miren, en este caso depende del número de espiras, ¿por qué?
El que está arriba tiene solamente dos espiras. Ya, antes de pasar al otro simulador, quiero que esto quede claro. Acá tenemos dos espiras. ¿Ya? Dos espiras. Entonces, cuando hay dos espiras, mira qué intensidad tiene cuando se prende el foquito. Su intensidad es baja, ¿no? Y es por movimiento del imán. Tiene que haber movimiento del imán. En el segundo caso hay cuatro espiras. Mira cómo se enciende, cuál es la intensidad que tiene el foco. ¿En cuál de ellos se producirá mayor fuerza electromotriz? ¿En el que tiene cuatro espiras o el que tiene solo dos espiras? ¿En cuál se produce mayor fuerza electromotriz? Cuando el imán se está desplazando. En el que tiene 4. En el que tiene cuatro, ¿no? Muy bien. ¿A qué se debe eso, Diego? Porque tiene más espiras. Por el número de espiras. Es el único factor que puede ser que se incremente o disminuya la intensidad del foco, depende en este caso la intensidad del foco, o el voltaje o la fuerza electromotriz, o hay otros factores que intervienen. ¿Qué más te crees que puede hacer que esto cambie, ¿no? Que esto sea más intenso de repente, aparte de las espiras, ¿no? ¿Qué más podría ser? Si fueran las espiras más anchas, ¿habrá mayor intensidad? Si hay más área, ¿será mayor la intensidad? Si hay variación de esa área. Tendríamos que averiguarlo, ¿no? Pero sabemos que si hay una variación de flujo, o sea, si la cantidad de líneas aumenta o disminuye, sabemos que va a prenderse el foco. Ya sabemos que el número de espiras ayuda en intensidad, ¿no? Pero tiene que haber movimiento del imán. Muy bien, muy bien, excelente. Eso podemos ir revisando. Por acá tengo Gustavo que sí. Sí, perfecto, chapón Daniel. Ya, vamos entonces a las diapositivas. Vamos a las diapositivas rápidamente, porque el tiempo que tenemos es cortísimo. Bien, ¿qué es el flujo magnético? Ya me han indicado en las líneas. El experimento de Faraday también lo hemos visto. Claro, claro, muy bien. Mauricio por acá nos dice que el flujo magnético es un conjunto de líneas de fuerza que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético. Sí, sí, sí. ¿Has estado atento? ¿Lo has googleado? De repente, bueno, la intención es que ustedes busquen información, indaguen. Y está bien, está bien. Tienen que aquí las fuentes. Mauricio. Listo. Ya está. Entonces acá tendríamos esos puntos, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito entonces esta parte. Ya hemos visto quién es, creo que hemos visto la historia de Michel Faraday, ¿no? Cómo desde un inicio, cómo fue una familia pobre, donde se convirtió en un gran científico que hizo la revolución, prácticamente la revolución industrial. Antes se usaba lo que eran las máquinas a vapor. Con él comenzaron a usar las máquinas eléctricas. Y todos los dispositivos que tenemos en la actualidad tienen motores eléctricos. ¿Y quién hizo el primer motor eléctrico? Faraday. Faraday hizo el primer motor eléctrico. El ventilador, la licuadora, bueno, etcétera, dispositivos, pues funcionan en base, ¿no? Hasta la lectora hemos visto, nosotros sacamos, ¿acuerdas del proyecto que hicimos en segunda y secundaria? Sacamos de la lectora del DVD un motorcito. Ese motor es un motor que en los principios se usó Faraday. O sea, al inicio, la base de ese motorcito, de dónde se comenzó la idea, pues fue esa, ¿no? Bien, algo con respecto al coseno del ángulo. Esta es una superficie, supongamos que la superficie lo tenemos, vamos a empezar esto un poquito para tener espacio, ¿ya? Supongamos que esta es la superficie, ¿no? Acá tenemos la superficie, entonces acá la línea de inducción, bueno, puedo poner primero el vector perpendicular, ese es perpendicular, forma 90 grados con este plano, forma acá 90 grados. Vamos a poner la línea de inducción de color verde, ¿ya? Acá tenemos línea de inducción, vamos a poner la línea de inducción así, ¿ya? Vamos a poner con flechitas, a ver. Línea de inducción lo vamos a poner de esta manera, ¿ya? Ya, esta es una línea de inducción magnética, el B. Entonces, este es el vector unitario normal al plano. Hay dos, hay uno por cada cara. Por la cara superior hay ese vector unitario perpendicular y por la cara inferior hay otro vector que sale hacia abajo.
Entonces, depende de cuál de las caras te están preguntando. En esta es la cara saliente porque por ahí salen las flechas. En el otro, el que está abajo, es la cara entrante porque ahí están ingresando las flechas, ¿correcto? Ahí ingresan las flechas. Ahora, este angulito que tenemos acá, que lo voy a poner de color negro, este angulito que está acá, entre la normal y la inducción magnética, es el ángulo θ, que va en la formulita del flujo magnético. Recordemos que el flujo magnético es como esa empresa de cervezas, Bacus, ¿no? Ahí está, mira, Bacus. Coseno de θ. Ahí está, el angulito θ de acá es ese angulito que va. ¿Ya? Y acá lo muestran también, es el angulito. ¿Ya? Por si acaso, para los ejercicios, eso tenemos que recordar. Y recuerda que la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje, es igual a esta variación, o sea, cuánto cambia en el tiempo, entre variación del tiempo. Eso es, nada más. Por el número de espiras. Si hay más de una espira, por el número de espiras. Si hay una sola espira, por uno. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ahí está la fórmula de Bacus. Ahí vemos la cantidad de espiras, ¿correcto? Exactamente es eso. N si son varias espiras. Ahí vemos justamente la dirección de la fuerza bueno, de la corriente eléctrica. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero por ahora quiero que lo otro quede claro, ¿no? Cómo se calcula el flujo magnético y la fuerza electromotriz. ¿Ya? Que es el voltaje. Bien, vamos a ver. Si es una figura cerrada, me refiero a un sólido, o sea, sumamos tanto lo que ingresa como lo que sale, si sumamos ambos, ¿correcto? El flujo magnético total es cero. ¿Ya? El flujo magnético total es cero. Esa parte sí tenemos que tenerla clara para los ejercicios, ¿ya? Vamos a poner aquí. Ahí tenemos algunos ejemplos y lo vamos a tallar también con la corriente inducida. Entonces vamos a la próxima. Este sí es tipo de ejercicio que nosotros tocamos. Acá varía el área. Cuando el hambrecito se mueve a la derecha, cambia el área. Y si cambia el área, cambia la cantidad de líneas que van a ingresar o salir. En este caso, ingresaría más. Y si ingresan más líneas de inducción, cambia el flujo. Si cambia el flujo, se prende el foco. Así de simple, ¿no? Basta que cambie el flujo magnético, la línea de flujo, y entonces decimos nosotros que hay un incremento. Bien, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. De todos esos 5 casos, ¿cuál es el que no hace que se prenda el foco? O sea, ¿cuál es el que no varía el flujo magnético? A ver. A ver, voluntarios para la intervención. ¿No hay voluntarios? A ver, Héctor. No sé, ¿qué más? Jairo. Diego. A ver, voluntarios. ¿No hay voluntarios o voluntarias? ¿No hay voluntarias? ¿No jóvenes? A ver. Si no, vamos a tener que preguntar. A ver, vamos a preguntar, ¿eh? Vamos a preguntar. Si no hay voluntarios, preguntamos. A ver, Alison, una preguntita. De los 5 que tenemos acá, ¿cuál crees que sea el que no varía su flujo? Recuerda que las líneas salen de norte a sur. A ver. Claro que ahorita ya tiene la respuesta. Y ahorita te voy a preguntar que ahorita. La respuesta muy bien, ¿sí? Excelente. A ver, Alison, ¿cuál crees que sea la respuesta? Prende tu micro, cualquiera. No importa si te equivocas, ¿sabes? Todos aprendemos así. Si logras ver todo el video de Faraday, si hubieras visto las veces que se equivocó y tuvo problemas. No, es que no la escuché. Ya, ¿cuál de todas crees que sea la que no va a variar el flujo? La B. La B. ¿Por qué no varía en esta? No sé, profesor. Dame una razón, la que tú creas. Repito, vamos a aprender. Del error también se aprende. No sé.
No, pero no me digas, no sé, pues dime algo. O sea, dime por esta razón. Yo creo que sea la B por esto. Y si está mal, dime por qué. Y si está bien, excelente. Am, Listo, porque está yendo para abajito. Ya. Cuando nosotros usamos el imán, vamos a ir a este del imán. Cuando este imán se mueve, ¿qué pasa con el foco? Cuando el imán se mueve, Alison, ¿qué pasa con el foquito? Cuando muevo este imán. Alison, ¿se logra ver? Sí, sí, Ya, cuando se mueve el imán, ¿qué pasa con el foco? se prende. Se prende. Eso significa que varía el flujo. Entonces vamos al ejercicio. Estas líneas, como bien has dicho, se van hacia abajo. Esta línea significa que está en movimiento. Esta línea significa que está en movimiento. Esta no se mueve porque no tiene línea. Y cuando te ponen así, esa en forma circular, significa que todo el plano se está moviendo, o sea, todo esto se está moviendo. Ya, eso significa. En el caso de la D, se está moviendo también igual, se está moviendo así, de esta manera. Se está moviendo de esta forma. Entonces gira todo el plano. Entonces, ¿cuál de ellos crees que sea en el cual se está, y acá también se está moviendo, porque mira, ahí estás observando una raíz, eso significa que se está moviendo. Entonces, si este se mueve, como vimos el imán hace un ratito, si se movía el imán, ¿se prendía el foco o no se prendía el foco? Sí, entonces, si se prende el foco es porque varía el flujo. Y acá te piden justamente eso. El flujo no varía. En este caso, el flujo no varía o sí varía. No varía. A ver, recuerda que si el imán se mueve, si el imán se movía, variaba el flujo. Acá se está moviendo el imán. A ver, Alison, ¿qué me dices? ¿Se está moviendo el imán o no? O sea, se prende el foquito, porque ya, entonces sí debe haber variación de flujo. En este hay variación de flujo. ¿El de acá se está moviendo el imán o no? Sí, variación de flujo. Acá, por eso no hay imán. Ya, pero estas líneas provienen de alguna parte, de un imán o electroimán. Y sabemos nosotros que el flujo es la cantidad de flechitas, o sea, la cantidad de líneas de inducción que atraviesan la espira. La espira es esa región, ese pedazo de alambre circunferencial o cerrado. Entonces, si esta barrita acá de este alambre se está moviéndose a la derecha, está haciendo que la cantidad de X aumente, disminuya o permanece constante. En la C. Tu micro está apagado, Estel. ¿Qué dices tú? Permanece. A ver, mira, mira. Acá la línea está acá. Mira, observa. No apagues tu micro, por favor. Mira. Acá tenemos que la línea primero está acá. ¿Cuántas X hay dentro de la espira? 4. 4. Correcto. Ahora vamos a ver cuando, supongamos que se mueve esto un poquito más a la derecha. Ya está ahí. La espira ahora ha crecido. ¿Cuántas X hay dentro de la espira? 6. Entonces, ¿la cantidad de X ha aumentado, ha disminuido o permanece constante? Aumentó. Aumentó. Cuando aumente o disminuye se llama variación. ¿Ya? Entonces, ¿ha variado la cantidad de líneas de inducción o no? Sí, si varía la línea de inducción, varía el flujo. Y si varía el flujo, se prende el foco. Entonces, nos preguntan en este caso, bueno, ¿cuál no varía? ¿No? En este caso, como estamos viendo que está aumentando las X, está variando el flujo. Esto también varía el flujo. Acá, está girando. Cuando está horizontal, tenemos que entrar cuántas flechitas, mira, 1, 2, 3, 4, 5,
6, ¿no? Alison. Ujú. Ingresan 6 flechitas. Si está así, ingresan 6. Y si está de esta manera, ¿No? si está así, Ah, ¿qué ¿y podemos decir? qué? Las flechas están yendo Ah, hacia arriba. ya. ¿Llegarán a atravesar las flechas si están así, de esta manera, cuando gire? ¿Qué dices tú? Cuando está así, ¿la atraviesa o no? Y cuando está de esta Sí, manera, ¿la atraviesa o no la atraviesa? sí, Cuando está en esta forma horizontal, atraviesan 6. Cuando está en vertical, ¿alguna de las flechas lo atravesará o no? ¿Qué dices tú? no, No, difícil, ¿no? Entonces, ¿está variando las líneas o no? ¿La cantidad de líneas que atraviesa la espira varía o no varía? sí. Sí varía. Entonces, ¿qué nos queda? Por descarte nos quedaría ¿qué cosa? Esta. Pero también nos damos cuenta que no tiene velocidad. Y aún así, si el fondo tuviese velocidad, solamente se movería el fondo. Todo lo demás se mueve en conjunto. Por lo tanto, porque esto está unido, correcto, está unido. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso no hay líneas que aumenten o disminuyan. Entonces no aumenta o varía, o sea, no varía el flujo, y si no varía el flujo no se prende el foco. La respuesta entonces en este caso sería la E. ¿Está bien? Listo, muy bien, Alison. Gracias por ayudarnos. Alison, no, ya está. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga dudas con respecto al ejercicio? Vamos a ver en el chat. Tengo a Fátima Cornejo. Muy bien, Fátima. Tengo a Héctor. Muy bien, Héctor. Chapón. También está Diego Coveña. Ya. Bien, vamos a continuar entonces. No hay preguntas, ¿no? Vamos a seguir. Pregunta número 2. Ejercicio número 2. Bien, ejercicio número 2. Alison, un número entre 1 y 10, por favor. Voy a poner. Profesor, disculpe, Sí, Miss. un momentito. No está Manuel Castro en la pantalla ni tampoco Mark. Han dejado prendida prendido el Zoom y nada más. Ya. A ver si podemos prender las cámaras. Magdiel está presente. Vamos a preguntar a los que no están con las cámaras prendidas o se nota que no están presentes. A ver, Magdiel Efio. A ver, Magdiel Efio a la 1, Magdiel Efio a las 2. ¿Dónde está Magdiel? Preguntar. Mario. Ah, sí está Mario. Mario Bejarano. A ver, Mario, no se ayuda con esta conclusión. Dice, si la espira se desplaza paralelamente, o sea, si va en forma horizontal, ¿correcto? En el eje X, ¿ya? El foco se enciende, ¿varía el flujo o no varía el flujo? Entonces, si sabes que varía, se debe prender el foco. A ver, ¿cuántas flechitas están entrando acá en este rectangulito que tenemos, Mario? ¿Cuántas flechitas entran? Aquí, ¿cuántas? 3. 3, 2, ¿cuántas están entrando? 3. 3. A ver, ¿cuáles son esas 3? A ver, voy a ponerle números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de esas líneas, cuáles son esas 3 líneas que ingresan? 2, 3. 2, 3, correcto. 2 y 3. ¿La 4 estaría ingresando? No, no, porque está por abajo. Entonces tenemos ahí que no ingresa. Ahora, si eso se mueve igualito, no cambia, correcto, no cambia, se mantiene igual. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esas líneas? El flujo variará, el flujo será mayor, menor, igual. ¿Qué pasará con el flujo?
Se están ingresando dos líneas. Recuerda que el flujo es la cantidad de líneas que ingresan a la espira. ¿Qué pasaría? A ver, Mario. Si se están desplazando horizontal, igualito por el eje X, tienes dos flechitas que están entrando. Si lo vemos igual en el eje X, un punto por acá, voy a ponerlo acá más o menos. ¿Cuántas flechitas entrarían? ¿Entrarían más, menos o se mantiene igual? Porque se está moviendo en el Igual. eje X. Igual. Entonces, si es igual, varía, No. ya. Y si no varía, no se va a prender el foco, o si se prende el foco. No. No se prende. Ya está. Es excelente, Mario. Entonces esto de acá sería falso, ¿no? Porque dice que se enciende y no se enciende. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué más estaba que me había dicho? No me acuerdo, a mí me dijo otros nombres también. Ya, Mario dejará está bien. Preguntar. A ver. Ya. Britney, a ver, Britney, ayúdanos con el ejercicio. Esperaba que participes. ¿Está claro? ¿Se deja entender, Britney, lo que hemos visto o no? No se entiende. De repente estoy dando otro idioma. Sí, profe. Ya. De repente la huida un poquito en tu casa, ¿no? Eso también tiene que, puede ser un distractor. Bien. Dice, si la espira rota respecto al eje Y, rota no es que se rompe, rota significa que gira, ya, eso se llama rotar, girar. Si si la espira gira alrededor del eje Y y el foco se enciende, el eje Y es el vertical. O sea, lo que quiere decir esto, si esto se mueve de esta manera, se encenderá el foco, y si se enciende el foco depende de la cantidad de flechitas. Si la cantidad de flechas varía, o sea, aumenta o disminuye, se va a prender. Pero si no aumenta o disminuye, permanece constante, no se prende. Entonces, ¿qué podemos decir? La espira gira respecto al eje Y, el foco se enciende. ¿Qué dices tú? A ver. ¿O hay alguien más que le pueda ayudar de repente a Brini en esa parte? Ah, profe, es que no estoy escuchando muy bien. Ya, sí, pues sí, un poquito la bulla que tiene también la transmisión. A ver, Héctor, te escuchamos. Héctor, tu micro. Hola, profe. Hola, Acá ¿qué estoy. tal, Héctor? Sí, dinos por favor, ¿qué pasaría? A ver, ¿se prende o no se prende el foco? En la pregunta, no, en la parte 2. Sí, la segunda. Y de paso nos ayuda la 3. Ah, muy bien, Brini, ya puso la respuesta. Excelente. Está bien. Tu micro está apagado, Profe, sí, ¿cuál expira? Espira se refiere al Ah, ya la vi. rectangulito. O sea, toda figura que cierra es espira. Puede ser un círculo, puede ser. Es un alambre. O sea, si se mantiene girando. Dice que está girando, sí. ¿Qué pasa con las líneas? Está girando así. Está rotando. Rotar significa girar. Pero está girando de esta manera, ¿no? ¿Seguirían su curso las líneas? Mira, acá están atravesando dos. Dos están Ok. atravesando. Pero si lo pones así, ¿qué pasa con esas líneas? ¿Se atraviesan o ya no? Ah, ya la atraviesan. Ya no atraviesa, entonces sería cero. Pero cuando vuelve a Sí, girar, otra vez va a qué cosa. atravesar. Entonces, ¿qué está pasando con las líneas? ¿Varían o no varían las líneas? No están variando. Y si varían, ¿se prende o no se prende el Se foco? enciende. Se enciende. Ya está. Entonces es verdadero, ¿no? La última dice, el módulo de inducción magnética varía. O sea, si la intensidad del B aumenta, ¿no? Ya sea porque acercas el imán o alejas el imán, algo está pasando para que aumente. Significa que las líneas se están pegando más. Esta línea que estaba afuera, por ejemplo, ya no va a estar afuera, va a estar dentro. Entonces, las líneas de inducción aumentan o disminuyen, o sea, varían en la espira si aumenta el B. Si Sí, aumenta el B. si aumenta el B se pegan más. Si se pegan más, aumentan las líneas. Si aumentan las líneas, entonces Varía. estamos hablando que varía. Entonces, si varía, se prende. Pero acá dice que se mantiene apagado. Falso. Falso. Muy bien, excelente. Muy bien. Esta era la respuesta entonces. Muy bien. Muy buen trabajo.
Excelente. Ya, vamos a continuar entonces. Siguiente ejercicio, vamos a ver acá. En este caso vamos a utilizar la formulita que hemos visto. Eh, Vamos a usar la fórmula de flujo. A ver, ¿quién se acuerda de la fórmula de flujo magnético, por favor, para que me ayude con eso otra intervención? ¿Quién recuerda la fórmula de flujo? B por área por coseno del ángulo. Correcto, muy bien, está completando. Excelente. Sí, B por A por coseno, eso lo vamos a usar, ¿eh? Pero apúntenlo por alguna partecita. B por A por coseno del ángulo, coseno de θ. En este caso, ¿cuánto valdrá el ángulo? Acá nos están dando, ¿cuánto vale el angulito? 60. Sí, este angulito vale 60. Y además, ¿por qué ese profesor? ¿Por qué no es el otro? ¿Por qué no es un suplemento? ¿Por qué no es 120? Porque nos dice con respecto al flujo saliente, flujo magnético saliente. Sabemos que saliente es por donde salen las flechas, ¿no? Y entrante es por donde entran las flechas. Nos están pidiendo de esto. Recordemos, esta es la inducción y este es el perpendicular al plano, ¿correcto? Recordemos que la suma de los dos flujos, del entrante como del saliente, la suma de los dos es cero. ¿Ya? La suma de los dos es cero. Y para un ejercicio vamos a usar esa propiedad. ¿Ya? La suma de los dos, el entrante más saliente es cero. Cuando es un sólido o cualquier figura, la suma de entrante más el saliente es igual a cero. Entonces, ¿acá qué hacemos? Bueno, inducción magnética tenemos dato, vale 80 militeslas, es 80 por 10 a la menos 3, correcto, teslas. El área de un rectángulo se multiplica en los lados, ¿no? Si este vale 5 y este vale 4, 5 por 4, ¿no? Pero recuerda que está en centímetros, sería 5 por 10 a la menos 2 por 4 por 10 a la menos 2 por el coseno de 60 que es un medio, ¿no? 5 por 4, 20. 20 por 8 es 160. Este 160 le agregaríamos este 0, ¿ya? Como tenemos que sacarle la mitad, y una vez mejor le sacamos la mitad a 1600, y la mitad de 1600 es 800, y nos quedan los exponentes, las potencias de 10, ¿no? La potencia, nos quedaría el 10 a la menos 3, el 10 a la menos 2 y el 10 a la menos 2. Producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Recordemos álgebra, exponentes se suman, pero vamos a sumar exponentes negativos, entonces nos va a dar 10 a la menos 7, ¿no? 5, 7. Recordemos un poco notación científica, si acá desplazamos la coma decimal una cifra hacia la izquierda, el exponente se le agrega una unidad. Si fueran dos cifras, más 2. ¿Y por qué solo una cifra? Porque aparece un submúltiplo del SI, que era 10 a la menos 6. ¿Alguien recuerda? La unidad, ojo, del flujo es Weber, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser entonces este 10 a la menos 6? ¿Qué representa este 10 a la menos 6? A ver, La U. La U. La U, perfecto, ¿no? La U de micro, ¿no? Muy bien, Mario, excelente. Perdón, Héctor, Chacón. Muy bien, Héctor. Ya, entonces tendríamos acá 80 microweber. Ahí está. Sería esta de acá. 80. Muy bien, Héctor. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. profesor. Dime, Héctor. ¿Cómo de dónde sale 10 a la menos 3? Ah, ya, buena pregunta, Héctor. Acá en la inducción magnética dice mili. Ah, Y el 10 a la menos 2 sale del centímetro. Recordemos ah, que ok. deci es 10 a la menos 1, es un submúltiplo del SI. Eso lo hemos visto al inicio en física. Centi es 10 a la menos 2, una C antes de la unidad, 10 a la menos 2. Mili es 10 a la menos 3, antes de la unidad, ojo, antes de la unidad puede ser milímetros, puede ser micrómetros, no, perdón, milisegundos, bueno, etcétera, ¿no? O sea, mili, de puesto a la unidad, es 10 a la menos 3 la unidad, ¿no? Y el U que me acabas de decir que es micro, ¿no? Micro es 10 a la menos 6. Y así continúa, ¿no? Hay varios, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? ¿No hay más preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos entonces a hacer una sesión más. Y ya con eso creo que terminaríamos.
Bien, determina el flujo magnético entrante, no, nos faltan dos, 11 dos, entrante a través de la superficie lateral que se muestra, dice, ¿no? Entonces aquí, si queremos hacer, todos han comido un cono de helado, ¿no? A ver, vamos a ver qué forma tiene un cono de helado, es decir, no me da forma de cono, cuando se pasa, ¿no? O sea, qué características tiene la forma. A ver, vamos a preguntar a, ¿qué nos puede ayudar a ver aquí? Vamos a ver, Gabriela, ¿qué forma tiene un cono? ¿Qué características tiene un cono? ¿Ya? Porque no me digas que un cono tiene una forma de un cono. ¿Qué características tiene un cono? De helado. ¿De helado? ¿Un cono de helado? Claro, ¿no has comido un helado con forma de cono? ¿Su base de cono? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Eh, Muy chusco. Ajá. No, tiene una puntita en la parte de arriba y Ya, es como un triángulo en 3D. Ah, muy bien, un triángulo en 3D, excelente, claro. ¿Y la base cómo es? Circular. Circular, perfecto, muy bien. Tiene una base circular. Gracias. Entonces, hay dos áreas en las cuales está atravesando este flujo magnético. Hay dos áreas, ¿no? Observamos acá que están atravesando a partir de la primera arriba, que es la parte de la base, en todo caso es como ese triángulo en 3D que dice Gabriela, que es el cono, y la parte inferior que es el círculo, que ingresa por la parte del superior del cono, que es el triángulo en 3D, y sale por el círculo de la base, ¿no? Muy bien, Angie Valverde, excelente. A ver, Angie Valverde. Vamos a seguir preguntando. A ver, Estefano Valentino, ¿se encuentra Estefano? Estefano a la una, Estefano a las dos, Estefano, sí está. Perfecto. A ver, Estefano, ¿qué área es fácil de calcular? ¿Cuál es más fácil de calcular? El área de la parte superior que ha hecho Estefano, no te veo. ¿Cuál es más fácil de calcular? ¿El área del triángulo 3D que dice Gaby o el área del círculo que está abajo? ¿Cuál es más fácil de calcular? El círculo, profe. El círculo, ¿no? El círculo, muy bien. Pero nos piden el área de arriba, o sea, nos están pidiendo el flujo magnético del que está arriba. ¿Podemos calcularlo de manera indirecta con el que está abajo? ¿Se podrá o no se podrá? Sí, profe. Sí, se puede, correcto. Eso lo vamos a llamar 1, área 1, eso lo vamos a llamar área 2. El flujo total de un sólido, correcto, el flujo total es 0. Pero este flujo total, ¿qué es? El flujo del área 1, del entrante, más el flujo del área 2, que es el que sale. Si nosotros queremos el flujo de 1, no es necesario calcularlo directamente, podemos calcularlo también de forma indirecta. Sería el negativo del flujo magnético de saliente del área 2. Entonces hay que calcular el área del círculo nada más. En esta que está saliendo del círculo, el angulito que forma es 0. Acá no hay ángulo, porque son paralelas, ¿correcto? ¿Y cuánto es el coseno de 0? A ver, eso vamos a preguntarle a Francesco. A ver, Francesco, yo sé que tú eres excelente estudiante del profesor Puchok. A ver, ¿cuánto es coseno de 0? ¿Qué, profe? No lo escuché. El coseno de 0, ¿cuánto es Francesco? A ver. ¿Uno? 1, muy bien, Francesco. Entonces ahí está, por ahí también Katy, Fátima, muy bien, Katy, Fátima. Catherine, Fátima también lo voy a poner, Fátima Cornejo, correcto, muy bien. Y también está Manuel, Manuel Castro. Manuel Castro. Perfecto, muy bien, buen trabajo. Entonces tendríamos ahí que reemplazar, ¿no? Tendríamos entonces este que vale 1. La inducción magnética nos dan de dato, a ver, Estefano, ¿me ayudas a terminar, por favor? Ese vale 1. Y el área del círculo, ¿cómo se calcula? Porque este es un círculo, aparentemente parece una elipse, pero es un círculo, ¿ya? Porque estamos viendo 3D. ¿Cuánto sería el área del círculo? ¿Cómo calculamos ese área de ese círculo? A ver. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, muy bien. ¿Cuánto vale su radio? 2. 2, ya está. Pues 2 al cuadrado, 4. 4 por pi, 4 pi, ¿no? Por el menos de adelante, menos 4 pi huevos. La respuesta sería la.
muy bien, excelente, excelente chicos. Varios que han intervenido, excelente. Está Estefano, ¿no? Estefano, Valentina, ya está, perfecto. Ya, vamos a continuar. No hay preguntas, ¿no? Ahorita apunto lo del chat, chicos, un ratito, por favor. Vamos a ver con esto y pues terminamos. Aquí tenemos un triangulito que vamos a formar, un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y vamos a ver proporciones. Este vale 2, que es entre 0 y 2, vale 2. Y entre 7 y 3 vale 4. Entonces la tangente de este angulito es 2, porque es el doble, o en todo caso la altura es el doble de la base. ¿Se dan cuenta de esa parte, no? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? La altura es el doble de la base. ¿Ya? Ahora, a ver Diego, si me ayudas en este pedacito. Mira, si vamos ahora hasta el punto que nos piden, nos están pidiendo el otro punto. Nos están pidiendo que este valga 10, porque nos piden entre 2 y 10. Este valga 10. Entonces, todo esto va a valer 10. Todo esto va a valer 10. Como sabemos, la altura del triángulo es el doble de la base. Entonces, si este vale 10, ¿cuánto valdría la altura? 20. 20, correcto. Y como su punto inicial era 3, de cuando este prolonguemos, si le vamos a adicionar 20 unidades al punto inicial que era 3, ¿cuánto sería el total? Teníamos 3. Le adicionas 20. 23. 23, correcto. Si queremos la fuerza electromotriz, porque eso es lo que nos piden, la fuerza electromotriz es igual a la variación de el flujo magnético entre la variación de tiempo, multiplicado por el número de espiras. Entonces acá tendríamos que hay 100 espiras. El flujo, acuérdate que es vacus, ¿ya? Pero vamos a hacer en este caso la diferencia con lo que tenemos ya de frente la resta, porque este que no significa resta. Nos piden para 10 y para 2. O sea, entre 10 y 2, ¿cuánto va a variar el flujo? Para 10, y vamos con la flechita para 10, vamos por acá para 10, nos sale que es 23. Y en el caso de 2, nos sale que vale 7. Entonces restamos. 23 menos 7 sale 16. 10 menos 2 sale 8. 16 entre 8 sale 2. Y por el 100 que está delante, ¿nos daría cuánto, Diego? Sería 200, 200. Y esa es la respuesta. Excelente. Así de fácil. Bien chicos, bien Dieguito, gracias. Por favor, vayan a Paideia y den la evaluación. Y ahí nos vamos a quedar. Yo voy llamando lista, ¿no? Yo voy llamando lista para poner la asistencia. Ya pueden ir a Paideia. Si no hay preguntas, ¿no? ¿No hay preguntas? Ahorita voy a apuntar lo del chat, ¿ya? Ingresen a Paideia, por favor. Voy a tomar la asistencia.